Mateo 8, capítulo 5, versículo 13. 5 al 13, perdón. Capítulo 8, versículo 5 al 13. También es necesario que antes de comenzar tengamos noción de que hay textos que, como el que veremos a continuación, tienen textos paralelos. Y en este sentido, el texto que vamos a estar revisando tiene un texto paralelo, el cual se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 10, que es una versión contada desde la percepción ocular de otro de los evangelistas, en este caso Lucas. Por lo tanto, el día de hoy estaremos yendo tanto a uno como al otro para tratar de comprender mayormente la información y recibir un mensaje por parte de nuestro Señor. Dicen las Escrituras en esta tarde, Mateo capítulo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ven, y va. Y al otro: ven, y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel se ha hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Esta es la palabra de nuestro Señor. De manera narrativa, nosotros hemos comenzado la semana pasada el capítulo número 8 de Mateo, y sin embargo tengo que dar un poco de información acerca de ello, ya que tanto el capítulo número 8 en conjunto con el capítulo 9 forman una unidad que los escritores conocen como una unidad literaria, por tratarse de un tema unificado en un mismo sentido. En referencia a esto, a una serie de milagros, en total 10, que las escrituras nos narran para poder demostrar que en verdad aquel hombre que comenzaba un ministerio en aquellas tierras tenía poder y tenía autoridad. No solo sobre los seres humanos, sino que a lo largo de la exposición de estos 10 milagros nos daremos cuenta que Jesucristo, aparte de tener dominio sobre los seres humanos, tenía dominio y autoridad sobre las enfermedades, tenía dominio y autoridad sobre la naturaleza, tenía dominio y autoridad sobre los mismos demonios. La misma autoridad que nos fue presentada en el Antiguo Testamento es el mismo Jesucristo, el de ayer, es el de hoy y será el mismo por siempre. Y es necesario contemplar en esta mañana que la forma literaria en que Mateo comienza a narrar todo este evangelio no es accidental. ¿Por qué venir 10 milagros específicos donde da muestra y gala de Jesucristo en toda su autoridad después de un sermón del monte? Porque hasta este momento el sermón del monte había sido la parte teórico-práctica en la cual tal vez muchos seguidores habían dado cuenta de que ellos eran los Mesías, pero no había evidencia de que en verdad lo fuera. Esta serie de milagros darán cuenta de una autoridad de Jesucristo bajo 3 objetivos. El primero de ellos, confirmar que en verdad el mensaje de Jesucristo que había dado era real. Un segundo objetivo de estos 10 milagros lo podemos centrar bajo el hecho de que a través de estos milagros Jesucristo demostraría que en verdad Él era el Mesías que por siglos había estado esperando el pueblo de Israel.
Y podemos encontrar un tercer objetivo, y es el cual nos atañe en esta mañana, y es que a través de esta serie de milagros Jesucristo empieza a demostrar la misericordia inmerecida que es capaz de dar sobre aquellos que no la merecemos. Pues morir e ir a una cruz, tener misericordia de aquellos aislados de Israel, no era normal. Usualmente los anticristos llegaban a aquellos lugares donde podrían sacar una ventaja económica, no con la pobredumbre, pero Jesucristo, a través de esta serie de 10 milagros, nos dará cuenta de que su ministerio comenzó con lo inesperado, pues Jesucristo empieza a ministrar en aquellos que eran lo vil y lo menospreciado del pueblo de Israel. No con los ricos, no con los políticos, no con los poderosos, no. Jesucristo llegó con los enfermos crónicos. La semana pasada vimos a aquel lleno de lepra. Jesucristo vino a los gentiles, que para el pueblo de Israel eran lo más asqueroso, menospreciado, se podían contaminar. El día de hoy veremos el caso de un romano. Más adelante veremos que Jesucristo también comienza con su ministerio con las mujeres, aquellas que eran puestas en menor estima por la cultura de aquel entonces. Jesucristo empieza su ministerio con aquellos a los cuales nadie quería acercarse, los poseídos por los demonios. Si bien la semana pasada comenzamos con la ejemplificación de un primer enfermo, de una enfermedad crónica que estaba destinado a la muerte, este hombre fue sanado. Toca ahora el turno para poder escudriñar qué es lo que sucede con este hombre, con este que las escrituras le catalogan como el centurión romano. Y creo que en muchas ocasiones has escuchado hablar acerca de esta cita bíblica, pero al igual que la semana pasada, quiero traer un poco de contexto para que comprendas que en verdad no es cualquier tipo de hombre el que se acercó en aquel día. Las escrituras en Mateo 8:5 nos dicen: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión. La pregunta importante es, bueno, hermano, ¿y qué es un centurión? Algunas características para llegar al contexto es que un centurión era un oficial, pero no cualquier tipo de soldaducho. Este hombre, aparte de tener facultades para administrar al ejército, tenía la capacidad y había demostrado bajo evidencia que era apto no solamente para dirigirlos, sino para administrarlos. Era una categoría muy alta dentro de la milicia del Imperio Romano, y este hombre era responsable de algo que se conocía como una centuria. Lejos de lo que la palabra nos puede asemejar, centuria, 100, no, una centuria estaba compuesta por un total de 80 soldados. Pero a su vez, una centuria formaba parte de una cohorte, y una cohorte era compuesta o de 6 centurias o 6 centurias dobles, es decir, de un montonal de soldados. Entonces el centurión no era cualquier persona. Tenía una noción de autoridad sumamente alta, e incluso a un centurión le rendían cuentas 3 suboficiales. El primero de ellos, llamado Optio, el cual ayudaba en las tácticas militares y en el mantenimiento de la disciplina y el desarrollo físico de los soldados. Un segundo oficial llamado Signifer, el cual era el encargado del portestandarte y de las finanzas de la tesorería de la centuria. Y teníamos un tercer suboficial que era el Tesserarius, que se encargaba de suministrar las contraseñas tácticas para el ejército. Luego entonces, ¿qué tiene que ver todo esto, hermano? ¿Venimos a hablar acerca de la escritura o venimos a hablar acerca de los soldados? Quiero que comprendas que el centurión tenía un alto grado intelectual dentro del ejercicio de la milicia, tanto en las finanzas para que le reportaran, como en las situaciones tácticas, pero sobre todo su autoridad no podía ser pasada por alto por ninguno de ellos. No sé si alguno de ustedes alguna ocasión haya tenido la oportunidad de o estar en el ejército o estar bajo una administración o un instituto de tipo militarizado. En alguna ocasión yo tuve esa gran ventaja. Y dentro de una formación académica militar,
No puedes escuchar un no quiero o al ratito o tal vez porque inmediatamente por las buenas o por las malas, por castigo físico te van a hacer entender que una orden de un superior no se puede desacatar, ni siquiera poner en tela de juicio. O obedeces o obedeces. Este era el pensamiento de un hombre que tenía a su cargo bajo conciencia de autoridad. Un hombre que debido a su posición jerárquica dentro de la milicia y su posición política como romano, este hombre tenía toda la autoridad y las ventajas de haber podido obligar a Jesucristo a hacer lo que él quisiera, sin necesidad de pedir absolutamente nada. Esa era la manera en que se comportaban el común denominador de los centuriones romanos. Imagínate un judicial de hoy en día en nuestra nación. Él no va a llegar a pedirte permiso. Él tiene la autoridad y culturalmente está dotado para poderte obligar a hacer lo que él quiera, por la buena o por la mala. Sin embargo, algo hermoso que encontramos en las Escrituras en esta mañana, lejos de tener la autoridad para decirle, Señor, te obligo, o tienes que hacer lo que yo quiera. No, encontramos una postura totalmente diferente a cargo de un hombre que tenía toda esa autoridad, pero que sin embargo, este hombre, teniendo todo el poderío, optó por una actitud que dejaría asombrado a cualquiera, incluyendo a Jesucristo. Más adelante veremos cómo en las Escrituras se nos narra que Jesucristo simplemente quedó maravillado. ¿Te puedes imaginar eso? Que tu comportamiento, tu actitud o la manera en que te conduces deje maravillado a Jesucristo. Eso no tiene límites, de verdad. Pero no como lo hacemos nosotros. A veces yo creo que nosotros dejamos maravillado al Señor, pero en el plan de decir, no puedo creer. Pero este hombre, por una actitud correcta, a diferencia de la semana pasada, este hombre tiene autoridad, no tiene una enfermedad directamente él, pero creo que es muy pertinente que hagamos una diferenciación en cuanto a la manera en cómo cada uno de ellos tenía noción de que ese hombre era diferente. Por un lado, en las Escrituras no encontramos un vestigio el cual nos asegure que el leproso había escuchado de los milagros de Jesucristo. Pero irremediablemente quiero que comprendas en esta mañana que el leproso no recibió por arte de magia la noción de que aquel hombre tenía autoridad. Sí o sí, el leproso de la semana pasada tuvo que haber escuchado, ya sea de la propia boca de Jesucristo para poder percibir su autoridad o por la boca de otro más, pero palabras tuvieron que haber llegado al oído de ese leproso para ir directamente de Jesucristo con la certeza de que ese hombre tenía poder y autoridad. De la misma manera, este oficial, este hombre de la milicia romana, en las Escrituras sí encontramos que él había escuchado con anterioridad acerca de Jesucristo. Esto lo encontramos en el texto paralelo que se encuentra en Lucas capítulo 7, versículo 3. Ahí sí encontramos que dicen las Escrituras, cuando el centurión oyó hablar de Jesús. Traducción: este hombre había recibido palabras verbales por parte de alguien más para tener noción de que ese hombre era diferente. Y en base a este conocimiento previo, es que ahora el centurión romano le ruega que le muestre esa misma misericordia que ha impartido sobre otros, que ahora la despliegue no sobre él, sino sobre su siervo amado, el cual se encuentra en una situación, nos dice el libro de Lucas 7:2, que era una situación la cual se consideraba como una situación de muerte. Si nosotros lo pudiéramos comparar con la situación del leproso, realmente ambas estaban destinadas para que tuvieran un deceso ya marcado y no vivir más en esta tierra. Pero ¿qué es lo que sucede? Es importante que en esta mañana comprendamos, bajo estos dos ejemplos, que tanto el leproso como el centurión tuvieron que haber escuchado.
Es importante que en esta mañana comprendamos realmente la importancia de nuestras palabras y por tanto la predicación del Evangelio. Ambos casos tuvieron que haber escuchado de otro más o del mismo Jesucristo, ¿quién era Él? No puede suceder de otra manera. Y así le ha placido al Señor. Y aun cuando nosotros querramos buscar otros métodos, a Dios le plació que fuera a través de la predicación verbal de su palabra que los hombres creyéramos. Y es aquí donde se empiezan a desmoronar todos esos métodos infantiles donde decimos, es que yo predico con mi testimonio. No, si predicaras con tu testimonio todos quedaríamos avergonzados y nadie creería en el Señor. Por eso yo doy gracias al Señor que es a través de su palabra y no a través de mi testimonio. Mi testimonio, aun cuando fuese bueno bajo perspectivas humanas, deja mucho que desear. Simplemente por algo, hermanos, porque todos somos con una naturaleza pecaminosa. Alguna vez lo he comentado, si fueses un objeto de aparador, imagínate que fueras algún artículo de venta, ¿qué características pudiéramos dar de ti? Tiene raíces de amargura en su corazón, lléveselo por favor, cómprelo. Es mentiroso, es infiel. ¿Qué características pudiéramos encontrar en nosotros para decir por nuestro testimonio o por cualquier otra metodología? No, es a través de la palabra. Romanos 10:17 es lo que nos enseña. Así que la fe es por el oír. Eso es lo que nos enseñan las Escrituras. La fe no viene por algún otro medio. La fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? Por la palabra de Dios. No hay otro método. Pero estos dos hombres, en algún momento, alguien debió de haber estado tan emocionado o tan extasiado para decirle, es que Jesucristo sana, es que Jesucristo tiene autoridades. ¿Quién es Jesucristo? Pero primero debió de haber llegado la palabra a sus oídos. En el mismo libro de Romanos 10, pero un poco antes, 10:13, es una llamada de atención para nosotros. Dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Hasta ahí qué hermoso suena, ¿verdad? Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Qué lindo. Pero la pregunta importante y retórica en esta mañana es, ¿te has preguntado cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Pero hay una segunda pregunta todavía más importante. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y es que de verdad, hermanos, es tan hermoso, porque yo también he sido congregante, es tan hermoso llegar despreocupado los días domingos, sentarme en una silla y decir, bueno, ¿a qué hora va a acabar esta vaina? Ya vámonos y ya me aburrí. La predicación del Evangelio no es opcional para nosotros. Para el hombre, si recordamos la semana pasada, para el hombre leproso Jesucristo la orden fue clara. Vete y no le digas a nadie. Pero ¿qué fue lo que pasó? Lo traicionó la emoción y decía, no, y dicen las Escrituras en Lucas que él iba dando voces y diciendo, es que me sanó. Eso es lo que sucede con un hombre o una mujer que de verdad ha creído. Así es que en esta mañana, al igual que como si fuese un deporte, quiero que pienses como si fuese un deporte. Viene la primera amonestación. Viene la primera amonestación para algunos de ustedes, para algunos de nosotros. Y esta amonestación es la de no cumplir con el mandato que Jesucristo nos ordenó, porque en gran parte no predicamos el Evangelio y por tanto la gente no puede creer en aquel que no le han hablado. Más adelante vendrá una amonestación, son una serie de 3 amonestaciones en esta tarde. Pero la primera, directamente te digo, es que nuestra primera amonestación es que muy probablemente otros no van a creer, no pueden creer porque la palabra no llegó a sus oídos como llegó a los oídos del leproso y llegó a los oídos del romano. Y no me estoy refiriendo a las promesas baratas terrenales que te dan en otros lugares donde vas a aprovechar y donde vas a prosperar y donde las cosas... No,
Estamos hablando de una palabra que Jesucristo denominaba como el reino de los cielos, y la cual comenzaba con algo que no era agradable. Arrepentíos, arrepentíos. Esto no es un oasis. Esto no es la playa. Esto no son vacaciones. Esto es el evangelio de la ética del reino de los cielos. Así es que vemos en el caso del centurión que primero debió de haber venido la palabra, después de la palabra tuvo que haber convicción, y después de la convicción, ¿cómo nos damos cuenta de que en verdad había convicción? Porque hubo una acción. Yo no sé si has visto esas películas donde dice un profesor de matemáticas: muchachos, vamos a divertirnos el día de hoy. Hoy es el mejor día de mi vida. Maestro, usted está a punto de morirse. O como el ejemplo que poníamos: hermano, llegué tarde al culto porque un camión me atropelló. Pero usted lo ve así, limpiecito, bien arreglado, peinado. ¿Qué pensaría de alguien que le dice: hermano, llegué al culto tarde porque me atropelló un camión, pero yo no veo ninguna seña? ¿Dónde están las marcas del camión? ¿Dónde está lo estropeado? Lo primero que vendría a mi mente: usted es un mentiroso. A usted no le pasa absolutamente nada. De lo mismo yo pensaría de un hombre o de una mujer que me dice: hermano, yo vivo en fe, yo vivo en el evangelio. Yo le diría: mentiroso. Las evidencias me dan cuenta de que en verdad no lo es así. Así es que en el centurión hubo una palabra y vino la convicción. ¿Cómo nos damos cuenta de que hubo convicción? Porque hubo acción después de ese hecho. Pero si las escrituras nos dijeran: el centurión creyó y dejó que su siervo se muriera, sería muy similar a muchos de nosotros que decimos creo, pero no hay evidencia. No hay evidencia. ¿Cuál es la petición que este centurión hace al maestro después de que dice que entró en Capernaum, que vino este hombre rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado? Las escrituras nos dicen en el texto alterno, que es Lucas 7:3, que cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos de los judíos rogándole que viniesen y sanase a su siervo. Muy probablemente en ocasiones dirán: ahí está, ya se contradijeron Lucas y se contradujo con Mateo. No, no hay contradicción alguna. Mientras uno dice que fue el centurión el que fue directamente y pidió, el otro dice que mandó a algunos ancianos judíos a hacer el pedimento. A final de cuentas, esto no es ninguna contradicción. Hubo disposición por alguien que no debió de haberla tenido. Cuando nosotros encontramos en las escrituras en Mateo 27:26, cuando se nos informa que Pilato azotó a Jesús, pues como las escrituras dicen que Pilatos azotó a Jesús, pues Pilatos tuvo que agarrar la cuarta y darle. No. El hecho de que Pilatos no azotara directamente a Jesús no quiere decir que él no mandó para que lo hicieran. A final de cuentas, ¿dónde se encuentra la cuestión? Aquí, mira, en las intenciones del corazón. Sin embargo, en el texto paralelo que es el de Lucas, se nos narra a unos ancianos que no solamente eran transmisores de un mensaje, sino que iban más allá. Ellos daban cuenta de que este centurión no era igual a cualquier centurión. ¿Has escuchado que la gente dice que todos los cristianos somos bien hipócritas? No, un alto porcentaje sí, pero algunos no. De igual manera, este centurión probablemente pudiéramos decir era igual que todos los centuriones. No, no era igual. Fíjate, aquellos que no correspondían a su ciudadanía daban cuenta de esto. Estos ancianos que en el libro de Lucas fueron delante de Jesucristo, ¿cómo lo narran? Ellos intercedían por el centurión. Dice, y ellos vinieron a Jesús. Ellos pudieron haber dicho nada más: Señor, nos mandan para que vayas. No, dicen las escrituras, y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud. Esto es lo que narra Lucas. Vinieron a Jesús y le rogaban con solicitud diciendo: es digno que le concedas esto porque ama a nuestra nación y además nos edificó una sinagoga. A ver si comprendí. Es un romano,
con ese rango de autoridad, y me estás diciendo que no solamente me hace un pedimento a mí que soy judío, sino que ustedes que también son judíos están intercediendo por él. Pregúntate si tú en esta mañana intercederías por un judicial. Oh, Señor, es que Él es bien bueno, no es como los demás. Bueno, ¿qué haría falta para eso? Tendría que haber evidencia de que en verdad ese hombre es diferente. De otra manera yo no. Yo aprovecharía y diría, échenselo. Pero no fue así. En otras palabras, los ancianos estaban dando cuenta de que percibían evidencia de que este hombre no era igual que los demás. No era un romano cualquiera. Quiero que pienses, ellos estaban acostumbrados a convivir con romanos prepotentes, altaneros, hombres que haciendo uso de su ciudadanía romana, sentían que tenían todo el derecho y el deber de menospreciar a los judíos. Eso les habían inculcado. Pero no, este centurión no solamente era diferente, su corazón era diferente. Imagina por un momento una posible respuesta al escuchar, Señor, sana a mi siervo. Imagina la posible respuesta. Imagínate que tú estabas alrededor de Jesucristo, eras uno de sus discípulos, y viene esta petición, Señor, sana a mi siervo. ¿Qué pensarías si tú tuvieras las siguientes características? Imagínate, desde tu niñez has experimentado opresión por parte de los romanos, y ya es parte de tu cultura. Es normal que ellos se enseñorían de ti. Ellos te dominaron tu nación. Imagínate que además, como discípulo, fuiste instruido en una ley de Moisés, la cual te dice que los gentiles son despreciables y son inmundos. Pero ahora ponte en el lugar de Jesucristo. Además de estas dos características, eres la encarnación de Dios, el cual viene por su pueblo que es judío, no por los perrillos gentiles. Para ellos no es la bendición. Como discípulo, ¿qué posible respuesta esperarías? No, ahorita Jesús se la va a voltear y le va a decir, no, lárgate, tú no eres del pueblo, tú no mereces. Pero no, ninguno de nosotros esperaría la respuesta que Jesucristo dio en ese momento a este hombre. Bajo estas atenuantes esperaríamos cualquier otra respuesta, menos la que Jesucristo dio. En Mateo 7 se nos dice, y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. El texto alterno, en Lucas, nos dice en el 7:6, y Jesús fue con ellos. En cualquiera de las dos situaciones sigue sin haber una contradicción. Hubo un pedimento y por parte de Jesucristo no hubo una negación. Hubo una solicitud de ir a la petición que se estaba haciendo. Sin embargo, quiero dejar muy en claro, para que no se saque una doctrina fuera de contexto, que la respuesta, que aun cuando fue positiva y tajante por parte de Jesucristo para el centurión, la respuesta de Jesucristo no estaba sujeta por la intermediación de los ancianos. Es que le dijo que sí, porque los ancianos fueron intermediarios y rogaron por él. No, Jesucristo tampoco no dio una respuesta favorable porque aquel hombre hubiera construido una sinagoga. Es que no. Jesucristo no respondió favorablemente ante la presión o el miedo de poderle decir no a este centurión romano. Jesucristo respondió favorablemente porque percibió en aquel hombre dos características importantes. La primera de ellas, la certeza de que el romano esperaba recibir. Y la segunda, porque vio en este hombre convicción de que este hombre, sin haberlo visto antes, estaba totalmente convencido de que Jesucristo tenía autoridad. En otras palabras, al principio de este culto comenzamos con Hebreos 11:1. En otras palabras, Jesucristo percibió algo que no estaba percibiendo en los suyos y a lo cual le catalogaron más adelante como el concepto de la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La segunda amonestación en esta mañana para nosotros
Es que en ocasiones hablamos de algo que no creemos. Hablo acerca de un Señor que cambia las vidas cuando lo que yo muestro ante los demás. ¿Quieres darte cuenta? Échate un clavado en las redes sociales de los que estamos aquí. Échate un clavado o pregunta a los vecinos de los que estamos aquí. Oye, ¿cómo es el comportamiento de este hombre? O de esta mujer, o de este joven, o de esta jovencita. Seguramente encontraremos palabras, no, es un hombre o una mujer de fe, su comportamiento pulcro, irreprochable. No, la verdad es que no. A veces es vergonzoso lo que publicamos en las redes sociales. Que nada tiene que ver con un hombre o una mujer converso. Así es que, ¿cómo podemos hablar de algo que no creemos, de algo que no vivimos? ¿Y por qué no hablamos? ¿Por qué no llevamos el mensaje? Muy probablemente, en muchas de las ocasiones, porque ni tenemos la certeza, ni tenemos la convicción, traducción, no tenemos fe. Esto fue lo que sucedió a los discípulos. Estaban quedando avergonzados delante de un gentil. Tenía una actitud que a veces no encontramos en los púlpitos. Tenía una actitud que a veces no encontramos en las bancas de una iglesia. Jesucristo no la había visto en el pueblo escogido, en el linaje de Dios. Lo que Jesucristo pudo captar en este hombre gentil que no pertenecía al pueblo de Dios era pura fe. Y además no solamente era la fe lo que hablaba, venía acompañada de evidencia de una actitud cubierta de oro puro. ¿Cuál era esa cubierta? La cubierta de la humildad. De verdad tenemos hoy en día tantos patanes en las iglesias que obligan a Dios y le dicen, es que Señor, yo te ordeno. Y yo ato, y yo desato, y yo rompo, y pongo, y chinas pelas. ¿Quién eres tú? ¿Qué autoridad mediocre tienes para obligar a Dios? Si lo que maravilló al Señor Jesucristo de este hombre fue su actitud humilde y reverente, aún sin haber sido parte del pueblo de Dios. Es necesario también que comprendamos un poco de la cultura de aquel entonces, porque lo que continúa solamente se va a poder entender así. Bajo la ley mosaica, el mantenerse puro religiosamente, no tocar los vasos así o ponerlos asá, o etcétera, 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 tenía una intención de no contaminarse con aquello que no había sido dispuesto para Dios. Dentro de ello, el tener contacto con un gentil era sumamente vergonzoso y aberrante. Hay dos citas bíblicas que nos pueden dar cuenta de ello, solamente quiero que las anotes. Juan 18, 28 y Hechos 10, 28. La primera de ellas nos dice, llevaron a Jesús de casa de Caifás cuando ya iba a ser entregado. Cuando iba, dice Jesús, de casa de Caifás al pretorio, era de mañana y ellos, ¿quiénes? Los religiosos que iban a entregar a Jesucristo, no entraron en el pretorio, ¿para qué? Para no contaminarse y así poder comer la Pascua. ¿Te das cuenta de la religiosidad tan nefasta que vivían aquellos hombres? No queremos entrar para no contaminarnos, pero ya tenían el corazón putrefacto y iban a entregar a Jesucristo. Es decir, vamos a asesinar a alguien, pero no queremos entrar para no contaminarnos, porque en la ley dice. Hechos 10, 28 nos narra algo muy similar con Pedro, el apóstol, después de Pentecostés, cuando el evangelio es traído a los gentiles. Dice 10, 28, y les dijo, vosotros sabéis pues cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Esto todavía no sucedía. Todavía hasta el momento en que el centurión tiene la valentía, la actitud de hacer un pedimento a Jesucristo, en el común denominador, eso era impuro, acercarse a un hombre romano, a un gentil. ¿Cómo crees? Entrar a su casa, no lo pienses. Entonces fíjate, en el centurión había un concepto de fe, había evidencias que lo estaban respaldando, pero por si fuera poco y todavía para denigrar a los mediocres discipulillos que andaban ahí.
Fíjate lo que sucede, Mateo 8:9. Respondiendo al centurión dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Es decir, yo no soy judío, pero comprendo que para ti es importante el no entrar a esta vivienda. No soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Y lo que viene a continuación es una bomba. Es un decreto tajante, donde le dice: porque también yo soy hombre bajo autoridad. Yo sé, al igual que tú, yo también sé de autoridad. Y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Lo que es Jesucristo, yo que soy hombre terrenal, conozco de los más grados altos de autoridad, pero tú, Señor, me sobrepasas. Tú tienes autoridad y dominio sobre lo que se te ponga enfrente. Y si yo, teniendo una autoridad terrenal, doy una orden y se obedece, estoy convencido de que tú darás una orden y sucederá lo mismo. Al oír Jesús, se maravilló. ¿Te das cuenta? Al oír eso, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Qué diría Jesucristo si en la carne, en cuerpo, estaría entre nosotros? ¿No diría acaso exactamente lo mismo? Algunos tiempos atrás, no había pasado mucho, durante el Sermón del Monte, que no se los mandó a decir, les dijo: ustedes son hombres de poca fe. No te lo mando a decir, tú no tienes fe. Te angustias. Tu Padre es el Rey de los cielos y te angustia el porvenir. Eres hombre de poca fe. Imagínate la cara de vergüenza de aquellos hombres religiosos que durante más de 1500 años habían sido adoctrinados bajo el entendimiento de una ley mosaica que los ponía y los supeditaba por encima de cualquier otra sociedad, de cualquier otro tipo de pertenencia racial. Durante más de 1500 años fueron convencidos de que ellos eran el pueblo escogido, el real sacerdocio, linaje, y de repente viene este hombre inmundo, romano, autoridad, y ve en él características que no ha visto en mí. Eso es vergonzoso. En este hombre, si ciertamente y racialmente no era parte de la ciudadanía del reino de los cielos, su comportamiento, su evidencia, la fe que desprendía delante de Jesucristo daba cuenta que en verdad este hombre tenía más rasgos que lo que le habían seguido. La tercera amonestación para esta mañana, la tercera amonestación para los creyentes, discípulos que se reúnen los domingos a escuchar la palabra del Señor, es muy similar a la de estos judíos, que nosotros decimos amar al Señor con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro pensamiento, con toda nuestra alma. Sin embargo, nuestros hechos nos delatan. Nuestros hechos delatan. Hermano, pero yo sí tengo fe. Tus obras dicen lo contrario. Tus obras te delatan. Es necesario que recordemos en esta mañana que por mucha fe que hagamos gala, si esa fe no viene acompañada de evidencia, las Escrituras nos dicen en el libro de Santiago que la fe sin obras es una fe muerta. No sirve para nada. Dile a un muerto que te ayude a construir tu casa. Dile a un muerto que aporte algo para tu vida. De igual manera es la fe que en nuestra propia percepción a veces tenemos. No sirve absolutamente para nada si no hay evidencia que respalde que en verdad esa fe es aplicativa en nuestra vida cotidiana. Santiago capítulo 2, 21. Santiago 2, 21. Nos trae preguntas muy fuertes.
Santiago 2:21 dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Imagínate por un segundo a un Abraham religioso como los de hoy en día. Señor, es que tengo fe. Bueno, da a tu hijo el sacrificio. Bueno, es que ahorita no tengo tiempo. No, Señor, es que el sol está bien fuerte. Bueno, es que sí creo, pero a mi manera. No, la fe se coronó en Abraham cuando dio muestra de que en verdad creía. En cada uno de los casos de fe que se nos menciona en el libro de Hebreos, capítulo 11, nos da cuenta de que la fe nunca vino sola. Siempre estuvo acompañada de evidencia. Las escrituras nos dicen que así fue con Abel, que así fue con Enoc, que así fue con Noé. En el caso de Abraham, de Sara, de Isaac, de Jacob, de José, de Moisés. Y escucha bien esto, incluso así fue en el caso de la ramera Rahab. Y yo en esta mañana me atrevería, si tuviera la opción, de sumar a este listado al centurión romano que demostró tener fe con la evidencia de sus obras. Pero ¿sabes lo que yo no me atrevería tal vez? Es a decir que alguno de nosotros pudiera incluirse en este listado. Hoy tenemos mucho cristiano light. Mucho cristiano de 1 hora a la semana. Mucho creyente que en la iglesia adora y da ganas de entendimiento doctrinal, y que al salir por esa puerta, ¿de qué sirvió todo ese tiempo? Absolutamente de nada. No hay evidencia. Y es donde nos damos cuenta que aun cuando fuera por tu testimonio, la gente no creería, porque no ve una concordancia. Es decir, dice ser hija de Dios, pero sale semidesnuda. Dice ser hijo de Dios, pero habla peor que un camionero. Ay, pues ese cristianismo sí me late, oye. La puerta es ancha y el camino es espacioso, qué lindo. No, ese no es el evangelio. Y quiero recordarte que bajo semanas anteriores Jesucristo lo dejaba claro. El camino real del evangelio, la puerta es angosta, estrecha, al igual que el camino. Ahí no puedes entrar con tu basura. Ahí se pide que entres solamente tú con un corazón dispuesto en santidad. Jesucristo remata a los israelitas, Mateo 8:11, y os digo que vendrán muchos de oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¡Qué padre, Señor! ¡Qué padre! Porque solamente por esto somos nosotros aceptos delante de ti. Nosotros no vivimos en aquella región, pero el Señor les deja claro, vendrán algunos de oriente, otros de occidente, y al igual se sentarán en la presencia de Abraham, Isaac y Jacob. ¿En el dónde? En el reino de los cielos. Bellísimo, Señor, bellísimo. Lo que no es bellísimo es lo siguiente: mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿A dónde serán echados aquellos que no dan evidencia? Al infierno, no hay otro lugar. Si tu vida es pecaminosa, terminarás ahí. Yo quisiera pararme domingo tras domingo en este púlpito y decirte: no pasa nada, reina, no pasa nada, príncipe. Te portes como te portes, irás al cielo. No es así. Si no hay evidencia, si no hay frutos dignos de arrepentimiento, quiero decirte en esta tarde que tu destino es con Satanás y sus huestes. ¿Dónde? Donde será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será tu casa. Y claro que seguirás siendo princesa, y claro que seguirás siendo rey, pero no de Jesucristo. Así es que, aun cuando tú no entiendes de autoridad, y nosotros no podemos entender la postura de aquel centurión,
Aún cuando a veces no tenemos autoridad ni en nuestra casa porque los hijos hacen lo que quieren. Aún con eso reconocemos que las actitudes delatan que no creemos. Seguimos siendo hombres de poca fe. Hombres y mujeres que no están convencidos de quién es Jesucristo. ¿Y sabes qué es lo más vergonzoso? No sé cuántos años tengas tú. Llevo, por misericordia del Señor, caminando 40 años en esta tierra. Y después de 40 años, el Señor una y otra vez me ha demostrado que en los tiempos de angustia siempre hay una respuesta de misericordia por su mano. Que ninguna una de mis situaciones, por más complicadas que se haya visto y por más lágrimas que haya causado, no está bajo el dominio y la soberanía de Dios. Y una y otra vez el Señor me ha demostrado que todo bajo su entera soberanía se encuentra bajo dominio. Pero irremediablemente la vergüenza viene cuando viene otra nueva situación y empezamos a desconfiar. Es decir, el Señor nos ha demostrado una y otra vez que no importa cuál sea el escenario, el Señor tiene las cosas bajo su dominio. Pero simplemente nuestras evidencias solamente dan muestra de que no hemos creído totalmente en el Señor y seguimos siendo hombres y mujeres de poca fe. Para poder finalizar el día de hoy, vamos a nuestras escrituras. Mateo 21. Mateo capítulo 21, versículo 28. Y leeremos de corrido del 28 al 32. Y después saltearemos al 43 y al 45. Pero comenzamos con Mateo capítulo 21, versículo 28. Y con esto estamos finalizando. Dicen las Escrituras, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después, arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. 31. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, los religiosos fariseos. El primero, por supuesto. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentís después para creerle. 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. ¿Sabes que los publicanos y las rameras era lo más asqueroso de aquel entonces? Yo no sé qué necesitaremos nosotros para comprender que estamos a la misma altura de aquellos que son llamados, que escuchan, pero que no hay nada de evidencia. ¿Hasta qué momento esperaremos para que entren primero las rameras y los publicanos? Han puesto el mejor tesoro a nuestro alcance y seguimos desdeñándolo como si fuera cualquier basura. En serio, quiero que recuerdes que tú no eras parte del plan, al menos racialmente no lo eras. Y la misericordia del Señor ha llegado hasta tu vida y aún así la tratas como si no fuera nada. Estamos a la altura de esos fariseos, de esos religiosos,
que piensan que con ritos y con tradiciones y con decir soy creyente, con eso entraremos delante del Señor. Pero aún si fuese por las obras, a la luz de las Escrituras sabremos cuál es el destino de aquellos que no dan fruto. No te engañes. Del árbol bueno no vienen malos frutos. Y del árbol malo no se pueden dar buenos frutos. Al menos si no es por misericordia del Señor.